Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las ideas centrales de Para Salvarte, una obra de apologética católica muy conocida del padre Jorge Loring. Lo que haremos en este análisis es, como siempre, desgranar de forma objetiva sus argumentos clave sobre cuál es el propósito de la vida y el destino eterno. El libro, de hecho, arranca lanzando de cabeza una pregunta que lo cambia todo. Nos enfrenta a esta idea desde el primer momento para que se entienda la seriedad de lo que, según el autor, nos estamos jugando. Y esta cita del texto, la verdad, es que lo deja clarísimo. Transmite una sensación de urgencia total. La cuestión de fondo es que la vida tiene un propósito muy concreto frente a una realidad que no se puede esquivar. La muerte es definitiva. No hay segundas partes. Vale, para entender bien la lógica del libro, vamos a seguir el mapa que nos traza. Empezaremos con la cuestión de la salvación, luego veremos el camino que propone, cuál sería la brújula moral para no desviarse, las herramientas para ese viaje y al final la decisión última. Venga, pues vamos a empezar por los cimientos, por la base de todo. El libro postula que el objetivo principal, el más importante de todos en la existencia humana, es solo uno: salvar el alma. Claro, y lo interesante es ver cómo esto le da la vuelta a todas las prioridades. Según el autor, las preocupaciones típicas del día a día, como la salud, el dinero o el éxito, pues pasan a un segundo plano. La lógica es bastante directa. Si el alma se pierde, todo lo demás, para siempre, ya no tiene ningún sentido. Entonces, si el gran dilema es la salvación, la pregunta es obvia: ¿cuál es la solución que ofrece el libro? Bueno, pues aquí es donde el texto presenta un camino muy concreto, centrando toda su argumentación en la Iglesia católica. A ver, para construir su argumento, el libro empieza por la propia palabra, por religión. Se va a su origen latino, religare, para describirla como un lazo que ata, que une a la persona con Dios. Y a partir de ahí, el razonamiento que sigue es, si la verdad es una, solo puede haber una religión verdadera. Y aquí es donde el autor traza una línea muy clara, una diferencia que para él es fundamental. Argumenta que el catolicismo es único porque su fundador, según el texto, no es que solo hablara en nombre de Dios, es que afirmaba ser Dios. Y esta es la gran distinción que se establece con los fundadores de otras grandes religiones. Para sostener estas ideas, la obra no se queda solo en la teoría. Pone sobre la mesa varias líneas de evidencia. Se mencionan milagros documentados, como los de Lourdes, conversiones de personas muy conocidas, la sucesión de papas durante 2000 años sin interrupción y la doctrina de la infalibilidad papal, que se presenta como una garantía de verdad en temas de fe. Y para ilustrar el poder de atracción de este mensaje, el libro utiliza datos como este. Se cita, por ejemplo, que unas 150.000 personas se convierten al catolicismo cada año solo en Estados Unidos, lo que se presenta como una prueba de la fuerza de convicción de esta fe. Venga, seguimos. Ya tenemos el destino y el camino, pero claro, ahora hace falta una guía para no desviarse. Esta sección se centra en la brújula moral que el libro considera imprescindible. Y el punto de partida es un rechazo total al relativismo moral, a la idea de que cada uno tiene su verdad. El autor lo ilustra con una analogía muy directa. Nadie diría que la capital de España es Zaragoza solo porque está entre Madrid y Barcelona. La verdad, argumenta, es objetiva. Entonces, si la moral es objetiva, ¿cuál es esa brújula? Pues el libro apunta directamente a los 10 mandamientos. No se presentan como unas reglas impuestas y ya, sino como la expresión de una ley natural que, según el texto, todo ser humano lleva inscrita en su conciencia y que por eso es universal. Y para ver cómo se aplican estos principios en la práctica, vamos a fijarnos en un ejemplo concreto. Uno de los temas en los que la obra profundiza más es su postura sobre cuándo empieza la vida humana. Y ojo aquí, porque la estrategia para argumentar esto es curiosa. Para reforzar una postura teológica se recurre a la autoridad de la ciencia. Se cita a genetistas como el profesor Lacadena para sostener que la propia biología confirma que hay un ser humano nuevo y único desde el mismo instante de la fecundación. A partir de ahí, la consecuencia lógica, según el libro, es una postura muy clara. Se define el aborto como la eliminación de una vida humana inocente, apoyándose siempre en ese argumento biológico del genoma único. Por eso se califica como un pecado de máxima gravedad, y esta consideración se extiende a métodos que impiden que el óvulo ya fecundado se implante. Vale, y ahora pasamos de la teoría a la práctica. Porque, según el texto, no basta con creer y conseguir unas normas. Se necesitan herramientas, ritos, para vivir esa fe en el día a día. El ritual central que se presenta, la herramienta principal, es la misa. El libro la desglosa en estos 4 propósitos para explicarla como el acto de culto más completo que existe: adorar a Dios, reparar los pecados, dar las gracias y pedir ayuda. Pero además de la misa, el libro destaca otras prácticas que considera clave. La oración, descrita de forma muy sencilla como un diálogo constante,
los sacramentos de confesión y comunión, que se presentan como obligaciones anuales, y el ofrecimiento de obras, que viene a ser convertir las acciones de cada día en un acto de fe. Y con todo esto cerramos el círculo, llegamos al final del recorrido y conectamos directamente con la idea del principio, la importancia total, absoluta, de la decisión que se toma en vida. Esta cita, la verdad es que resume perfectamente el mensaje de urgencia del libro. Es una advertencia muy directa sobre el peligro de posponer las decisiones espirituales, de dejarlas para más tarde, porque la muerte, subraya el texto, puede llegar cuando menos te lo esperas. Así que esta es la conclusión final, el punto que lo resume todo. La vida se presenta como una oportunidad única, una sola bala. No hay vuelta atrás. Es un viaje con solo 2 destinos posibles, y la elección que se haga aquí y ahora es la que determina ese resultado para siempre. Y cerramos con esta pregunta que en el fondo resume el gran desafío que plantea Para Salvarte. Nos deja reflexionando sobre el peso de estas ideas y la responsabilidad que, según el autor, implica tomar una decisión de este calibre.